Hay silencios que gritan, silencios que pesan más que la piedra y el tiempo. Bajo las aguas aparentemente serenas del lago más bello del mundo, en el corazón montañoso de Guatemala, yace un secreto ahogado en la historia. Un silencio que ha durado casi 500 años. No hablamos de una leyenda susurrada al calor de una fogata. Hablamos de una tumba, la tumba de una ciudad entera. Su nombre era Samabaj, y su historia, su verdadera historia, no es de geología, sino de sangre, desesperación y un pacto con horrores que duermen, pero nunca mueren. Esta es la historia de cómo una civilización eligió la condenación antes que la conquista, y de cómo el eco de su sacrificio está a punto de desatar un infierno en nuestro tiempo. La presión es una bestia constante aquí abajo, a más de 30 metros de la superficie del lago de Atitlán. No es solo la presión física del agua, ese abrazo gélido que se filtra por cada costura del traje de neopreno y amenaza con colapsar los pulmones. Es una presión existencial, un peso histórico que se adhiere al alma. El doctor Alejandro Vargas lo sentía en la médula de sus huesos. Lideraba un pequeño equipo de arqueólogos subacuáticos, la culminación del trabajo de su vida. El sonar de barrido lateral había revelado las anomalías años atrás. Contornos demasiado regulares para ser formaciones rocosas, estructuras que gritaban intervención humana. Ahora, después de meses de burocracia y preparación, estaban aquí, flotando como fantasmas sobre una necrópolis olvidada. El agua, a pesar de la potente iluminación de sus focos, tenía una turbidez lechosa, como si el propio lago se negara a revelar sus secretos por completo. El limo, acumulado durante 5 siglos, cubría todo con un sudario verdoso. Se movían con una lentitud reverencial, casi religiosa. A su lado, Elena Ramírez, la geóloga del equipo, tomaba muestras del sedimento, su rostro concentrado visible a través del cristal de su máscara. Un poco más allá, Mateo, el guía local y buzo experto de ascendencia Tsutushil, señalaba con su linterna una estructura más grande que las demás. Una pirámide truncada, su cima aplanada ahora un jardín macabro de algas oscilantes. El templo principal. El aire que respiraba Alejandro a través del regulador sonaba atronador en el silencio abisal. Cada inhalación, un sacrilegio. Cada exhalación, una nube de burbujas que ascendían hacia un cielo líquido e inalcanzable. El olor era imposible de percibir, pero la mente lo imaginaba. El hedor a descomposición milenaria, a lodo estancado y a piedra mojada. Se acercó al centro de lo que debió ser la plaza ceremonial, justo al pie del templo. Allí, sobre un pedestal notablemente libre de la sedimentación más espesa, yacía la pieza central, un altar circular de obsidiana negra, tan pulido que incluso bajo el agua y la pátina del tiempo, parecía absorber la luz de sus focos. Increíble, escuchó la voz crepitante de Elena en su comunicador. La erosión es mínima. Es como si hubiera estado en una campana de vacío. La composición mineralógica de esta obsidiana no es de la cuenca inmediata del lago, Alejandro. Esto fue traído de lejos. Fue importante. Alejandro no respondió. Estaba hipnotizado. La superficie del altar no era lisa. Estaba cubierta por una red de finísimos glifos, símbolos que se entrelazaban en una pesadilla caligráfica. Reconocía la iconografía maya clásica, el jaguar, la serpiente emplumada, el árbol del mundo, pero estaba pervertida, mezclada con algo más, espirales que evocaban tentáculos, ojos abiertos donde no debería haberlos, formas que sugerían una geometría acuática y alienígena. Se quitó un guante
para sentir la piedra con sus propios dedos, una flagrante violación del protocolo, pero la necesidad era primordial, un impulso casi magnético. El tacto fue eléctrico, un frío que no era el del agua, sino un frío de cripta, un frío que parecía succionar el calor de su cuerpo. Deslizó los dedos por una de las ranuras, un canal que serpenteaba desde el borde del altar hasta su centro. Fue entonces cuando ocurrió. Un fragmento de obsidiana, afilado como un bisturí y oculto por una pequeña alga, le abrió un corte profundo en la palma de la mano. El dolor fue agudo, una sorpresa blanca y caliente en el frío reinante. Vio, como a cámara lenta, como un glóbulo de su sangre, un rubí espeso y oscuro, se desprendía de su piel. Flotó por un instante, una esfera perfecta suspendida en la columna de agua, un invasor carmesí en el mundo monocromático de azul y verde. Luego, por un capricho de la microcorriente que él mismo había generado, la gota descendió, directa, certera, y aterrizó exactamente en el centro del altar, donde todos los canales convergían. Por un segundo, no pasó nada. El silencio volvió a reinar, profundo, absoluto. Alejandro se llevó la mano herida al pecho, sintiendo el latido sordo del dolor. Mateo se giró hacia él, sus ojos abiertos de alarma tras el cristal. Elena comenzó a nadar en su dirección. Y entonces, el sonido. No fue un estruendo, no fue una explosión, fue un crujido bajo, resonante, que no pareció venir de un solo lugar, sino de todas partes a la vez. El sonido de la piedra rozando contra la piedra, multiplicado por miles. Era como si la ciudad entera se estuviera desperezando de un largo sueño. Alejandro giró su foco hacia la base de la pirámide, donde docenas de estatuas de guerreros y sacerdotes montaban una guardia eterna, y vio lo imposible. En el rostro de una de las estatuas, donde antes solo había cuencas vacías y erosionadas, ahora había un ojo de piedra que se había deslizado hacia un lado, revelando un orbe de jade luminoso que lo miraba fijamente. Luego, otro, y otro, a lo largo de la plaza, en los frisos de los templos, en los rostros de las estelas, miles de párpados de piedra se estaban abriendo. Miles de ojos de jade y obsidiana, imbuidos de una luz interior antinatural, se clavaron en él, no con curiosidad, sino con un reconocimiento antiguo y un odio infinito. La historia oficial, la que los geólogos habían propuesto y la que el gobierno guatemalteco había aceptado, hablaba de un deslizamiento de tierra catastrófico, de una erupción límnica que hundió la isla sobre la que se erigía Samabaj, una tragedia natural. Pero en los archivos secretos del Archivo General de Indias en Sevilla y en las criptas selladas bajo el Vaticano, duermen otros documentos, informes de los primeros frailes que llegaron a Atitlán, cartas de conquistadores a sus reyes, informes de inquisidores que hablaban de una herejía imposible, de un pueblo entero que hizo un pacto con el demonio del lago y se entregó a las profundidades para escapar de la cruz y la corona, una verdad suprimida con hierro y fuego, porque admitirla sería reconocer que en el Nuevo Mundo existían poderes que desafiaban no solo al Imperio Español, sino al mismísimo Dios. Alejandro Vargas no lo sabía aún, pero su sangre, la sangre de un descendiente directo de los conquistadores que provocaron esta catástrofe, acababa de cumplir una profecía olvidada. Acababa de tocar el timbre para despertar a los guardianes. Y ahora, en la negrura abisal, con miles de ojos pétreos observándolo, una pregunta se formaba en el terror helado de su mente. ¿Cómo se mata a lo que ya está muerto y, sin embargo, acaba de despertar? La narración se detiene.
La música cambia a un tono más directo y expectante. Para entender el horror que Alejandro acaba de desatar, para comprender la magnitud del pacto que condenó a Samabaj, tenemos que viajar 500 años atrás en el tiempo, a un mundo de esplendor y presagios oscuros. Pero antes de desenterrar esa verdad completa, antes de que las aguas del lago se tiñan de rojo, tengo un anuncio increíble para la comunidad de secretos oscuros. Este relato se basa en fragmentos de leyendas, pero también en la crónica apócrifa de un fraile que presenció estos eventos. Hemos creado una réplica exacta, envejecida a mano, del diario de Fray Bartolomé de las Casas y Rojas, el documento prohibido que narra el pacto de Samabaj. Los primeros 1000 valientes que se suscriban a este canal ahora mismo, activen la campana de notificaciones y dejen un comentario con la frase «Los ojos del lago me observan». Entrarán en el sorteo exclusivo para ganar una de las 3 únicas réplicas que existen en el mundo. Es su oportunidad de tener un fragmento de esta historia prohibida en sus manos. No esperen. El tiempo, como para los habitantes de Samabash, se está agotando. Ahora, volvamos a la víspera del fin. Año 1523. El mundo, para los pueblos que habitaban la cuenca del lago de Atitlán, era un cosmos perfectamente ordenado. Un ciclo de siembras y cosechas, de rituales y vida comunitaria, regido por el sagrado calendario Tzolk'in. En el centro de este universo acuático, en una isla estratégicamente ubicada, florecía la ciudad de Samabaj. No era la más grande de las potencias, como los reinos vecinos de los caciques o los quiché, pero era un centro ceremonial y comercial de inmensa importancia para el pueblo Tzutujil. Su nombre, traducido, podría significar lugar de las piedras que hablan, un presagio de su destino final. La vida en Samabaj era un tapiz tejido con los hilos del pragmatismo y la fe. Al amanecer, el sonido de las piedras de moler era la música que acompañaba la salida del sol sobre los 3 volcanes colosales que guardaban el lago: Atitlán, Tolimán y San Pedro. Las canoas, talladas en troncos de cedro, surcaban las aguas azules, sus remeros moviéndose con una gracia ancestral, para pescar o para comerciar con los pueblos de la orilla. En las terrazas agrícolas que ascendían por la ladera de la isla, crecían el maíz, el frijol y la calabaza, la trinidad sagrada que sustentaba la vida. Las mujeres, con sus huipiles tejidos con los colores del paraíso, se reunían en el mercado para intercambiar cerámica, obsidiana, plumas de quetzal y, sobre todo, historias. La estructura social era piramidal y rígida. En la cima estaba el ayao, el señor de la ciudad, un líder político y militar. Pero el verdadero poder, el que conectaba el mundo de los hombres con el de los dioses, residía en los sacerdotes. El sumo sacerdote, el Ash-Kin, era un hombre de edad avanzada y sabiduría profunda llamado Ixquiac. Era él quien interpretaba los movimientos de las estrellas, quien leía los presagios en el vuelo de las aves y en el fuego sagrado. Su deber era mantener el equilibrio cósmico, asegurar las lluvias, aplacar a los dioses y guiar a su pueblo. Y en Samabash todos los dioses eran importantes, pero uno era primordial, una entidad que no tenía un templo de piedra, porque su templo era el lago mismo. La llamaban Uk-Uks-Ya, el corazón del agua. No era una deidad benévola en el sentido simple. Era una fuerza de la naturaleza, antigua, vasta y amoral. Podía proveer de abundante pesca y agua pura, o podía desatar tormentas capaces de tragarse canoas enteras. Los sacerdotes de Samabaj
creían ser sus custodios, sus interlocutores. A través de ofrendas de jade, copal y en tiempos de gran necesidad, sangre, mantenían a la entidad apaciguada, en un estado de letargo complacido. Era una relación de respeto y, sobre todo, de un miedo profundo y reverencial. En este delicado equilibrio de poder, los verdaderos antagonistas de nuestra historia no surgieron de dentro. Llegaron de más allá del horizonte, transportados en casas flotantes que empequeñecían a las canoas más grandes. Los primeros rumores llegaron a Samabaj, a través de mercaderes que venían de la costa, relatos fragmentados y febriles que sonaban a locura. Hablaban de hombres con la piel pálida como la luna, con vello en la cara como la barba de un jaguar. Hombres vestidos de metal brillante que no podía ser perforado por lanzas de obsidiana. Montaban bestias enormes y aterradoras, una especie de venado gigante sin cuernos, que resoplaba y cargaba con la fuerza de un terremoto. Y portaban palos de trueno, armas que escupían fuego y muerte desde la distancia. Inicialmente, el Consejo de Ancianos y el propio Ayau desestimaron los relatos como exageraciones de comerciantes asustados. Eran, quizás, una extraña tribu de las tierras bajas, nada que no pudieran manejar. El propio Ixquiac, el sumo sacerdote, buscó respuestas en sus rituales, pero el corazón del agua permanecía en silencio. Sus profundidades inescrutables. Sin embargo, su joven aprendiz, un sacerdote llamado Balaam, de ojos fieros y espíritu guerrero, sentía una inquietud que rozaba la profecía. Los antagonistas, la fuerza que rompería este mundo, no eran una familia con un secreto oscuro. Eran un ejército, una ideología, una plaga, liderados por Pedro de Alvarado, un hombre cuya ambición solo era superada por su crueldad. Los conquistadores españoles eran la encarnación de un apocalipsis que los mayas no habían previsto. Su fachada pública era la de llevar la verdadera fe a los salvajes idólatras, de civilizar en nombre de la corona española y la Iglesia católica. Su piedad era un espectáculo de cruces de madera y misas rezadas por frailes que, en su mayoría, creían genuinamente en su misión salvadora, ciegos a la brutalidad que la hacía posible. Pero bajo esa fachada de evangelización y progreso, latía una oscuridad mucho más simple y voraz, la sed de oro. Padecen una enfermedad del corazón. Se decía que un jefe nativo americano había dicho que solo se cura con oro. Y los reinos de las tierras altas de Guatemala, con sus ornamentos y sus minas, eran la cura que buscaban. Los métodos de Alvarado eran la antítesis de la guerra ritual mesoamericana. No buscaban capturar prisioneros para el sacrificio, buscaban la aniquilación, la subyugación total. Usaban la traición como táctica, aliándose con un reino para destruir a otro, y luego volviéndose contra sus propios aliados. Los primeros indicios de la verdadera naturaleza de esta nueva fuerza llegaron a Samabaj no como rumores, sino como humo en el horizonte y refugiados aterrorizados. Pueblos enteros en la costa y las llanuras habían sido masacrados. Sus líderes, quemados vivos. Sus mujeres, violadas y esclavizadas. Sus templos, derribados y reemplazados por cruces. La crueldad no era sutil, era una declaración de poder. Los perros de guerra, mastines entrenados para destripar, eran una herramienta de terror psicológico tan efectiva como los arcabuces. La desaparición de la gente no era un misterio, era una política de exterminio y trabajo forzado. La verdadera motivación de los conquistadores, oculta tras el estandarte de la fe, era la acumulación de poder y riqueza a una escala que el mundo maya no podía concebir.
eran una fuerza que no buscaba el equilibrio, sino la dominación absoluta. Y ahora, esa fuerza, implacable e insaciable, estaba a las puertas del paraíso acuático de Atitlán. El corazón del agua, en su profundo letargo, estaba a punto de ser despertado por el hedor de una sangre extraña y la desesperación de sus custodios. La llegada de los españoles a las orillas del lago de Atitlán no fue una invasión, fue una profanación. El año 1524 quedaría marcado en la memoria de los pueblos lacustres con la sangre de sus vecinos. Pedro de Alvarado, habiendo ya subyugado a los quiché y establecido una precaria alianza con los cachiqueles, volvió su mirada codiciosa hacia los tzutujiles, cuyo reino se extendía por la orilla sur del lago y cuya capital, Chuitinamit, se erguía desafiante en una colina fortificada. Desde la isla de Samabash, los vigías observaban con una mezcla de fascinación y terror. Vieron el avance de la columna española, una serpiente de acero y tela que refulgía bajo el sol tropical. Vieron a los cientos de aliados cachiqueles que marchaban con ellos, hermanos mayas traicionando a hermanos por promesas de poder que nunca serían cumplidas. El incidente que cimentaría el horror no fue un asesinato ritual en la oscuridad de una cripta. Fue una batalla a plena luz del día, una masacre metódica que selló el destino de toda la región. Los tzutujiles eran guerreros valientes, confiaban en su conocimiento del terreno y en la fortaleza de su capital. La víctima de este primer gran acto de maldad no fue un individuo, sino una idea, la idea de que su mundo podría sobrevivir. Alvarado envió mensajeros exigiendo la sumisión y el pago de tributos en oro. Los señores tzutujiles, orgullosos, se negaron. La respuesta de Alvarado fue inmediata y brutal. La batalla se libró en dos frentes. En tierra, la caballería española, una visión infernal para los guerreros nativos que nunca habían enfrentado a hombres montados, rompió las líneas tzutujiles con una facilidad espantosa. El acero de Toledo partía los escudos de madera y algodón y las macanas con incrustaciones de obsidiana. Las macuahuitl se rompían contra las corazas de metal. Pero el verdadero horror presenciado por los espías de Samabac desde sus canoas ocultas ocurrió en el agua. Los tzutujiles enviaron una flotilla de canoas de guerra para atacar el flanco de Alvarado. En respuesta, los españoles, con la ayuda de sus aliados cachiqueles, improvisaron balsas y lanzaron un contraataque. La descripción del combate, narrada años después por un cronista, es escalofriante. El agua cristalina del lago se tiñó de rojo. Los españoles usaban sus espadas y lanzas con una eficiencia letal, mientras los arcabuces, aunque lentos de recargar, sembraban el pánico y la muerte a distancia. Los guerreros tzutujiles, acostumbrados a un combate más ritualizado, fueron superados por una ferocidad y una tecnología que no podían comprender. Desde Samabac, el sumo sacerdote Ixquiac y su consejo observaron el desenlace. Vieron cómo Chuitinamit, la ciudad hermana, era tomada al asalto. Vieron el humo negro de los incendios elevándose hacia el cielo azul. Escucharon, llevados por el viento a través del agua, los gritos de los moribundos y el llanto de los capturados. El trágico accidente de la historia oficial de la conquista fue, en realidad, un acto de genocidio calculado. Alvarado no perdonó a nadie. Los líderes fueron ejecutados, la población esclavizada y la ciudad saqueada hasta el último adorno de oro. La reacción en Samabac fue de pánico y desesperación. La comunidad, que hasta entonces se había sentido protegida por su aislamiento insular, comprendió que el lago no era una barrera,
sino una autopista para los invasores. El Ayau de Samabaj, un hombre llamado Tepepul, convocó un consejo de emergencia. La discusión fue acalorada y desesperada. Balaam, el joven sacerdote, abogaba por la guerra. «Luchemos», exclamaba, su voz resonando en la cámara del templo. «Muramos con honor, defendiendo a nuestros dioses y a nuestro pueblo. El corazón del agua nos dará la fuerza». Pero Ixquiac, el anciano sumo sacerdote, veía más allá. Había visto el poder de los españoles. Sabía que luchar era un suicidio. Su pueblo sería aniquilado, sus mujeres esclavizadas, sus hijos marcados como ganado, y sus dioses reemplazados por una cruz de madera. La indiferencia calculada de los conquistadores ante la carnicería que habían desatado le demostró que no había negociación posible. No había honor en su guerra. Solo había exterminio. Esa noche, mientras la ciudad lloraba en silencio y el resplandor de Chuitinamit en llamas pintaba de naranja el horizonte, Ixquiac descendió a la cámara más profunda del templo principal. Un lugar al que nadie más tenía acceso, un pozo natural que conectaba directamente con las aguas más profundas y frías del lago. Allí, solo, con el corazón pesado por la decisión que estaba a punto de tomar, comenzó un ritual que no se había realizado en milenios. No rezó a los dioses del cielo ni de la tierra. Habló directamente con la oscuridad bajo sus pies, con Ucuxya. «Oh, corazón del agua», susurró, su voz apenas un eco en la piedra húmeda. Antiguo, durmiente, el mundo de la superficie se quema. Una plaga de codicia y acero lo consume todo. Nos ofrecen dos muertes, la rápida de la espada o la lenta del alma bajo su yugo. No aceptamos ninguna. Hizo un corte en su propia mano, la misma que un día Alejandro Vargas se cortaría, y dejó que su sangre goteara en el pozo oscuro. «Te ofrezco un pacto, un sacrificio como ningún otro, no un guerrero, no una doncella. Te ofrezco mi ciudad, te ofrezco a mi gente, te ofrezco Samabaj. Tómala, ahógala en tu abrazo protector, escóndela de sus ojos codiciosos. A cambio, no nos concedas la muerte, sino el sueño. Conviértenos en tus guardianes, en la memoria de piedra de lo que fuimos. Déjanos dormir en tu seno hasta el día en que la sangre de nuestros destructores toque nuestras costas de nuevo. Ese día despertaremos, y ese día el lago reclamará lo que es suyo». El agua del pozo, hasta entonces quieta y negra, comenzó a agitarse suavemente. Un frío antinatural ascendió desde las profundidades, y en la mente de Ixquiac, una voz que no era una voz, un pensamiento que no era suyo, respondió. Era una sensación de aceptación, de hambre. El pacto estaba sellado. El incidente desencadenante no había sido solo la masacre de Chuitinamit, sino la respuesta desesperada que había provocado en el corazón del último sacerdote de Samabaj. El pacto con el corazón del agua no fue un acto instantáneo. Fue un proceso, una lenta y aterradora entrega que envenenó los últimos días de Samabaj. La escalada del terror no vino de los españoles, que por el momento se concentraban en consolidar su poder en las orillas, sino desde dentro, desde las profundidades del propio lago. Ixquiac había abierto una puerta que no podía volver a cerrarse, y la influencia de la entidad comenzó a filtrarse en la realidad de la ciudad. La primera víctima de esta nueva fase no fue una persona, sino la esperanza. Ixquiac reunió al pueblo en la plaza ceremonial. Con una solemnidad terrible, les comunicó la naturaleza del pacto. No lo presentó como una derrota,
sino como una forma de victoria definitiva, una astucia final contra el invasor. No seremos sus esclavos, proclamó, su voz resonando con una autoridad que parecía prestada por la misma profundidad del lago. No verán a nuestros hijos marcados con su hierro. No adoraremos a su Dios clavado. Nos sumergiremos en el seno de nuestra madre, el lago, dormiremos, y en nuestro sueño seremos libres. Nos convertiremos en eternos. Seremos los guardianes. Hubo murmullos de incredulidad y miedo. Ahogarse, toda la ciudad, era una locura. Balaam, el joven sacerdote, se enfrentó a su maestro públicamente. «Esto es una blasfemia», gritó. «Usted habla de suicidio, no de salvación. Ukush-ya no es un salvador, es un devorador. Exigirá un precio terrible por este regalo». Balaam representaba la resistencia, la tradición guerrera. Se convirtió en el primer testigo clave de la locura que se apoderaba de su líder. Intentó reunir a los guerreros, organizar una defensa, pero la mayoría del pueblo, aterrorizado por los españoles y subyugado por la voluntad férrea de Ixquiac, dudaba. Fue entonces cuando ocurrieron las desapariciones, diseñadas para quebrar la voluntad de los disidentes. Un grupo de 3 familias que se opusieron abiertamente al plan de Ixquiac y anunciaron su intención de huir de la isla en canoas durante la noche, simplemente se desvanecieron. No hubo lucha, no hubo gritos. Sus chozas fueron encontradas vacías al amanecer, con la comida a medio preparar. La versión oficial, susurrada por los acólitos de Ixquiac, fue que el corazón del agua los había reclamado antes de tiempo, como señal de su impaciencia. La verdad, mucho más siniestra, era que los sacerdotes leales a Ixquiac, actuando como una especie de policía secreta, los habían sacrificado en silencio, arrojándolos al pozo del templo durante la noche para alimentar el pacto y acelerar el proceso. Su desaparición sirvió como una advertencia brutal. La única salida de Samabaj era hacia abajo. La segunda testigo clave fue una anciana curandera llamada Ixchel. No era una sacerdotisa del culto oficial, sino una guardiana de la sabiduría popular, de las hierbas y los espíritus menores de la naturaleza. Ella fue la primera en reconocer los símbolos corruptos que Ixquiac y sus acólitos comenzaron a tallar en los umbrales de los templos y las casas. Eran las mismas geometrías alienígenas que Alejandro Vargas encontraría siglos después. «Esos no son los glifos de nuestros ancestros», le advirtió a Balaam en secreto, sus manos temblorosas. «Son las marcas del durmiente profundo. Invocan un poder que no distingue entre amigo y enemigo. Esta salvación es una plaga que nos convertirá en monstruos». Ixchel intentó crear amuletos de protección para la gente, pero fue públicamente desacreditada por Ixquiac, quien la acusó de brujería y de intentar sabotear la voluntad divina. Fue puesta bajo arresto domiciliario, silenciada eficazmente. El tercer personaje, arrastrado al corazón del horror, fue un maestro artesano llamado Pacal. Era el mejor tallador de jade y obsidiana de la ciudad. Ixquiac lo convocó al templo y le encargó una tarea macabra. Pacal fue forzado a crear cientos, y luego miles, de pequeños orbes de jade y obsidiana. Ixquiac le dio los diseños. No eran simples cuentas, sino representaciones de ojos abiertos, imbuidos de una energía palpable y perturbadora. Pacal trabajaba día y noche, sus manos sangrando, sintiendo que con cada pieza que creaba estaba forjando los grilletes de la eternidad para su pueblo. Se dio cuenta de que estos ojos estaban siendo incrustados en las cuencas de todas las estatuas de la ciudad.
transformando las representaciones de ancestros y dioses en vigilantes sin alma. Pakal intentó sabotear su propio trabajo, creando piezas defectuosas, pero fue descubierto. Como castigo, fue obligado a ser el primero en ver cómo una de las estatuas, tras recibir sus ojos, parecía seguirlo con la mirada por toda la habitación. El terror lo quebró y se convirtió en un autómata, cumpliendo las órdenes sin más resistencia. A medida que el ritual de sumersión se acercaba, los fenómenos paranormales envolvieron la isla como una niebla. El horror pasó de ser un secreto de Estado a una presencia palpable. Las pesadillas colectivas se hicieron comunes. La gente soñaba que se ahogaba lentamente en un agua espesa y oscura, mientras sentían cómo sus carnes se convertían en piedra. Una extraña enfermedad comenzó a extenderse, una apatía profunda, una lentitud de movimientos y pensamientos, como si el letargo de la entidad del lago ya estuviera contagiando a sus futuras víctimas. El clima local se volvió errático y violento. Espesos bancos de niebla, antinaturales para la estación, surgían del lago y cubrían la isla durante días, aislando aún más a Samabaj del mundo exterior. El agua del lago alrededor de la isla adquirió un tono oscuro, casi negro, y la pesca desapareció por completo. Los animales también se comportaban de forma extraña. Las aves dejaron de cantar y abandonaron la isla en masa. Los jaguares y pumas, que a veces llegaban nadando desde la orilla, ahora evitaban Samabaj como si estuviera apestada. Los únicos seres que parecían prosperar eran los insectos y las serpientes. La tensión entre Balaam y Ixquiac llegó a un punto crítico. Balaam reunió a los pocos guerreros que le quedaban leales para un último y desesperado intento de derrocar a Ixquiac y tomar el control de la ciudad para organizar una defensa contra los españoles. El enfrentamiento tuvo lugar en la plaza central, bajo un cielo gris y plomizo. No fue una batalla, fue una demostración de poder. Cuando Balaam y sus hombres avanzaron hacia el templo, Ixquiac apareció en la cima de la pirámide. No dijo una palabra, simplemente levantó las manos, y el lago respondió. El agua alrededor de la isla comenzó a subir, no de forma natural, sino con una velocidad aterradora, desafiando las leyes de la física. En cuestión de minutos, el agua salada del lago, ahora inexplicablemente salina, inundó las zonas más bajas de la isla, las terrazas de cultivo, las chozas de la orilla. Pero lo más aterrador fue que el agua parecía tener una inteligencia propia. Rodeó a Balaam y a sus hombres, formando un muro líquido que los aisló del resto de la población. Del agua surgieron formas semitransparentes, tentáculos de presión y corriente que los agarraron, los inmovilizaron, no los mataron, simplemente los sostuvieron, indefensos, mientras el resto del pueblo observaba horrorizado. «¡Vean!», tronó Ixquiac. «El corazón del agua protege a quienes son leales y castiga a los que dudan. Este es el poder que nos salvará. Esta es nuestra inmortalidad». La demostración fue definitiva. La resistencia de Balaam fue aplastada no por la fuerza de los hombres, sino por la del abismo. Él y sus seguidores fueron arrastrados por las aguas y llevados al templo, para convertirse en los primeros sacrificios conscientes de la última ceremonia. El terror había escalado hasta su cenit. La ciudad entera estaba ahora prisionera, no por los españoles, sino por su propio Dios oscuro y su profeta enloquecido. La fecha para la gran inmersión fue fijada. Samabaj se preparaba para morir, para poder vivir para siempre.
500 años después, el terror se ha convertido en folclore, la historia en geología. Pero la verdad no se erosiona, simplemente espera a un nuevo interlocutor. Ese interlocutor era el doctor Alejandro Vargas. No era un simple arqueólogo en busca de gloria. Su reputación lo precedía. Un académico brillante, sí, pero también un renegado, conocido por proponer teorías que fusionaban la arqueología dura con el estudio de mitos y religiones antiguas, algo que sus colegas más ortodoxos consideraban casi una herejía. Pero lo que realmente lo hacía especialmente apto y peligrosamente vulnerable para este caso era un evento en su pasado, o más bien, una herencia. Alejandro era descendiente directo, por una rama olvidada de su familia, de un tal capitán Diego de Rojas, uno de los hombres de confianza de Pedro de Alvarado, un hombre cuya crueldad en la conquista de Guatemala era legendaria incluso entre sus sanguinarios pares. Esta conexión no era un motivo de orgullo para Alejandro. Era una sombra, una mancha en su linaje que lo había obsesionado desde niño. Se había convertido en arqueólogo, en parte, como una forma de penitencia, un intento de desenterrar y comprender las culturas que su ancestro había ayudado a destruir. Su viaje a Atitlán no era solo profesional, era profundamente personal. Buscaba a Samabaj no solo como un yacimiento, sino como el escenario del crimen original de su familia. Su llegada a Panajachel fue un choque de mundos. La belleza abrumadora del lago, con sus aguas cambiando de color a lo largo del día, y los volcanes como centinelas silenciosos, contrastaba con la vibrante y a veces caótica vida del pueblo. Pero bajo la superficie turística, Alejandro sintió algo más, una corriente subterránea de secreto y miedo. Al hablar con los locales, especialmente con los ancianos de los pueblos Tzutujiles y Cachiqueles, notaba una reticencia a hablar de las profundidades del lago. Lo llamaban el ojo de Dios que no parpadea. Hablaban en voz baja de lugares en el lago donde las redes se enredaban en casas de piedra y donde los pescadores a veces desaparecían sin dejar rastro en días de calma total. Se reunió con su equipo en un pequeño hotel con vistas al agua. Elena Ramírez, la geóloga, era todo escepticismo científico. Las anomalías del sonar son consistentes con un colapso de la caldera volcánica, Alejandro. La idea de una ciudad sumergida intacta es romántica, pero improbable. Mateo, el guía local contratado, un joven tzutujil de Santiago Atitlán, permanecía en silencio, pero sus ojos oscuros delataban un conocimiento que no compartía. Cuando Alejandro mencionó el nombre Samabaj, que había encontrado en un oscuro texto colonial, Mateo se tensó visiblemente. Ese es un nombre antiguo, dijo Mateo en voz baja, casi para sí mismo. Mi abuela decía que no debe pronunciarse en voz alta cerca del agua. Dice que los que duermen abajo pueden oírlo. Esa primera noche, Alejandro se quedó en su balcón, mirando la inmensidad negra del lago bajo la luz de la luna. La atmósfera no era de paz, sino de expectación. Sentía, con una certeza irracional, que el lago lo estaba observando, juzgando. El peso del crimen de su ancestro se sentía más pesado aquí, como si el agua misma recordara y guardara rencor. No sabía cuán literal era ese sentimiento. Su llegada no era la de un simple investigador, era la de un descendiente que regresaba, sin saberlo, a la escena de un juicio que había quedado pendiente durante 5 siglos. La atmósfera de miedo y secreto no era solo un eco del pasado, era el preludio de la sentencia. La investigación de Alejandro Vargas fue una inmersión en 3 corrientes paralelas:
la del papel polvoriento, la de la memoria humana y la de la propia y fría agua del lago. Cada una lo llevaría un paso más cerca de una verdad más aterradora que cualquier teoría geológica. Antes incluso de la primera inmersión, Alejandro pasó semanas en los archivos de la diócesis de Sololá y en copias digitales que había obtenido con dificultad del Archivo General de Indias. Buscaba cualquier mención anómala a la desaparición de la isla de Samabaj. La mayoría de los registros eran secos. Y en dicho año, por obra de un gran temblor, la isla llamada Samabaj fue tragada por el lago. Pero Alejandro era un experto en leer entre líneas, en detectar las omisiones y las censuras. Su primer gran hallazgo fue en el diario personal de un fraile franciscano, Fray Toribio de Benavente, que llegó a la zona 2 décadas después de la conquista. El diario estaba en un latín eclesiástico mezclado con un español arcaico, y una sección entera había sido tachada con una tinta negra y gruesa. Con técnicas de imagen multiespectral que había traído consigo, Alejandro pudo empezar a descifrar el texto oculto bajo la censura. Los pasajes que emergieron le helaron la sangre. Y los indios de la orilla hablan no de un temblor, sino de un acto de brujería insufrible. Dicen que el sacerdote demonio de aquella isla, para evitar la luz de Cristo, hizo un pacto con el mismo Leviatán que habita en la negrura de esta agua. Cuentan, con un terror que parece genuino, que vieron a la gente de Samabaj caminar hacia el agua que subía, no huyendo de ella, sino entrando en ella, como quien entra a su casa. Afirman que la isla no se hundió en violencia, sino que fue sumergida con una calma antinatural, como una bestia que se acuesta a dormir. He interrogado al capitán Rojas, el ancestro de Alejandro, sobre esto, y él se ríe, diciendo que son fábulas de salvajes, pero sus ojos no ríen. Hay un miedo en él que no vi ni en las peores batallas. Anoche, gritó en sueños, hablando de ojos bajo el agua. Este pasaje fue una revelación. Conectaba la desaparición de la ciudad con un ritual. Mencionaba directamente a su ancestro y su terror reprimido, y acuñaba la frase que se convertiría en su obsesión: ojos bajo el agua. Armado con esta nueva y terrible perspectiva, Alejandro buscó a los descendientes de los testigos. Su primer objetivo fue Mateo, su guía de buceo. Lo invitó a cenar, lejos del resto del equipo. Al principio, Mateo se mostró evasivo, repitiendo las historias genéricas para turistas. Pero cuando Alejandro le mostró la transcripción del diario de Fray Toribio y le habló de los ojos bajo el agua, el rostro de Mateo se transformó. La máscara profesional cayó, revelando a un hombre que cargaba con el peso de una tradición oral secreta. Mi abuela es una Ashkish, una contadora de los días, una sacerdotisa de la tradición, admitió Mateo en voz baja. Su abuela le contó a ella, y así hacia atrás en el tiempo. La historia que contamos en secreto no es de un terremoto, es la historia de Balaam, el joven sacerdote que intentó detener a Ixquiac, y la historia de Ixchel, la curandera que reconoció los símbolos de la oscuridad. Decimos que Ixquiac no salvó a nuestra gente, los encarceló, los convirtió en Xibalbaya, los fantasmas del agua, estatuas vivientes, y nos advierten: nunca, nunca despierten a los que duermen, especialmente si tu sangre no es pura, especialmente si llevas la sombra de los Caxlan, castellanos, en tus venas. El segundo interrogatorio fue con un funcionario del Ministerio de Cultura, un hombre llamado Ricardo Morales, que había puesto trabas burocráticas a la expedición. En una tensa reunión en su oficina de Ciudad de Guatemala,
Morales desestimó las teorías de Alejandro como fantasías. Doctor Vargas dijo con una sonrisa condescendiente: Guatemala es un país de leyendas. Si financiáramos expediciones basadas en cada cuento de fantasmas, estaríamos en bancarrota. Tenemos informes geológicos sólidos, un deslizamiento de tierras, una falla lacustre. Fin de la historia. Le aconsejo que se ciña a la ciencia y deje el folclore a los novelistas. Pero mientras hablaba, Alejandro notó que Morales evitaba su mirada y jugueteaba con un pequeño objeto de escritorio, una pieza de obsidiana negra pulida, con la forma inconfundible de un ojo abierto. Era idéntico a los que Pacal, el artesano, había sido forzado a crear. Alejandro se dio cuenta de que Morales no era un simple burócrata, era un guardián del secreto, un miembro de alguna camarilla, quizás descendientes de los conquistadores o de élites coloniales, que sabía la verdad y tenía un interés activo en mantenerla oculta. Su negación no era ignorancia, era encubrimiento. Las inmersiones se convirtieron en el centro de la investigación. Cada descenso era un viaje a otro mundo. El equipo cartografió la ciudad con una precisión asombrosa. Elena, la geóloga, a pesar de su escepticismo inicial, tuvo que admitir que las anomalías eran desconcertantes. La preservación es imposible, decía, analizando los datos. No hay el patrón de destrucción caótica que veríamos en un deslizamiento. Las estructuras están intactas, solo cubiertas de limo. Es como si alguien hubiera llenado una bañera gigante con mucho cuidado. Fue durante la cuarta inmersión que Alejandro encontró la prueba definitiva. Explorando el interior del templo principal, en la cámara que él supuso era la del sumo sacerdote, encontró una entrada secreta detrás de un falso muro de estuco. Conducía a un pozo vertical, el mismo pozo donde Ixquiac había sellado su pacto. Las paredes del pozo estaban cubiertas no con glifos mayas, sino con esa escritura retorcida y acuática que había visto en el altar. Y en el fondo del pozo, semienterrados en el lodo, había huesos, huesos humanos. Elena los analizó más tarde. Son de al menos una docena de individuos, informó, su voz tensa. Y mira estas marcas en las vértebras y las costillas. No son de herramientas de corte. Parecen marcas de constricción, como si hubieran sido aplastados por una presión inmensa y focalizada. Y hay otra cosa, residuos de tejido blando, increíblemente preservados. La datación por radiocarbono los sitúa a mediados del siglo XVI. Estos son los disidentes, los seguidores de Balaam. La convergencia de las tres líneas de investigación ocurrió una noche en la que Alejandro no podía dormir. Estaba en su habitación de hotel, con el diario del fraile, las notas de su conversación con Mateo y las fotos de los huesos y los glifos del pozo esparcidas por el suelo. Todo encajó con la claridad de un relámpago. No fue un desastre natural, no fue un simple suicidio en masa. Fue un ritual de transmutación. Ixquiac, en su desesperación, no solo había entregado la ciudad a una entidad, había invocado el poder de esa entidad, Ucux-Ya, para transformar a su pueblo. Los convirtió en guardianes inmortales, fusionando sus espíritus con la piedra de las estatuas, sus cuerpos físicos disueltos en el abrazo del lago. Eran una batería espiritual, durmiendo y alimentando a la entidad con su energía vital latente. Y entonces, la capa final de la revelación lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, la profecía. Despertarán cuando la sangre de los conquistadores toque sus costas. Su propio corte en el altar. Su sangre, la sangre de Rojas,
El asesino de sus ancestros no había sido un accidente. Había sido el cumplimiento de una condición, la llave. Él no había descubierto una ciudad muerta, había despertado a un ejército durmiente, una legión de odio petrificado que había esperado pacientemente durante 500 años la sangre de su enemigo para poder levantarse y reclamar su venganza. Se dio cuenta de que no solo había descubierto qué hicieron y por qué, sino a qué entidad antigua servían ahora y cuál era la condición para su regreso. Y él la acababa de cumplir. El conocimiento no trajo alivio, sino un terror paralizante. Alejandro sabía que tenía que volver a bajar, no por investigación, sino por una necesidad desesperada de confirmar, de enfrentar la verdad que había desenterrado. Mintió al equipo. Dijo que necesitaba tomar una última muestra del altar, una lectura de energía residual para una teoría personal. Elena se opuso, citando los riesgos de una inmersión en solitario. Pero Mateo, después de una larga mirada a los ojos febriles de Alejandro, asintió en silencio. Yo prepararé tu equipo, dijo. Ten cuidado. El lago no está tranquilo hoy. El descenso fue diferente a todos los anteriores. El agua parecía más espesa, más oscura. El silencio ya no era pacífico, sino preñado de una hostilidad palpable. Era como nadar a través de un odio líquido. Sentía la presión no solo en sus oídos, sino en su mente, como un zumbido bajo que amenazaba con resquebrajar su cordura. Las luces de su equipo parecían más débiles, devoradas por la negrura a pocos metros de distancia. Podía jurar que veía movimientos en el rabillo del ojo, sombras que se deslizaban entre los edificios en ruinas, formas demasiado grandes y rápidas para ser peces. Llegó a la plaza ceremonial, el santuario del mal, o de la desesperación, según se mirase. La arquitectura, antes majestuosa, ahora le parecía blasfema. Las pirámides no se elevaban hacia los dioses del cielo, sino que anclaban la ciudad a la oscuridad de abajo. La atmósfera era opresiva, cargada de una electricidad estática que le erizaba el vello de los brazos dentro del traje. Y entonces lo vio. El altar. Y las estatuas. Todas las estatuas de la plaza, los guerreros, los sacerdotes, los jaguares de piedra, estaban giradas hacia el altar. Antes miraban hacia afuera, como guardianes. Ahora miraban hacia adentro, como una congregación, esperando el inicio de una ceremonia. Y en sus cuencas, los ojos de jade y obsidiana brillaban con una luz propia, un pulso lento y rítmico, como el latido de un corazón colectivo y monstruoso. Se acercó al altar, el corazón martilleándole en el pecho. Fue entonces cuando ocurrió la confrontación. No hubo un diálogo con un villano que se regodeaba. El horror era mucho más íntimo y antiguo. Al tocar la superficie del altar de nuevo, en el mismo lugar donde su sangre había caído, la ciudad le habló. No con palabras, con imágenes, con sentimientos. Una avalancha psíquica lo inundó, rompiendo las barreras de su propia mente. Vio a través de los ojos de Izquiac, sintió su desesperación, su amor por su pueblo, su odio ardiente por los invasores. Vio el rostro de su propio ancestro, Diego de Rojas, riendo mientras prendía fuego a una aldea. Sintió el terror de las familias arrastradas al pozo del sacrificio. Vio al artesano Pacal llorando mientras tallaba los ojos de jade. Sintió el momento exacto del gran ritual. La gente de Samabaj, con una resignación solemne, caminando hacia el lago mientras el agua subía para recibirlos. Sintió la transformación, el dolor frío de la carne convirtiéndose en piedra,
la conciencia disolviéndose en un sueño comunal, unificado por un solo propósito: esperar. Y luego sintió su despertar. Sintió el impacto de su sangre en el altar como una campana sonando en las profundidades de su sueño. Sintió su odio colectivo, acumulado durante 500 años, enfocado en él, en su ADN, en el pecado original que llevaba en sus venas. No era una locura personal, era la verdad revelada, la filosofía de un pueblo que había elegido la condenación sobre la sumisión. Nos quitasteis nuestro mundo, parecía decir la voz colectiva en su cabeza, así que nos convertimos en el monstruo que lo protegerá para siempre. Y tú, hijo de los destructores, eres la ofrenda que sella nuestro regreso. La confrontación final no fue una batalla física, sino una lucha por su propia alma. La entidad del lago, el corazón del agua, ahora completamente despierto, intentó reclamarlo. Vio tentáculos de pura oscuridad y presión formándose en el agua, alcanzándolo. Su mente se llenó de alucinaciones. Vio a Elena y Mateo siendo destrozados. Vio el mundo de la superficie inundado por un agua negra. La ciudad quería quebrarlo, absorberlo, convertirlo en el primer sacrificio de su nueva era. En medio del pánico, su mano se cerró sobre algo que llevaba en un bolsillo de su chaleco de buceo. Un objeto que había llevado consigo como un talismán, una conexión con su propia historia. Era una pequeña cruz de plata, deslustrada y simple, que había pertenecido a su ancestro, Diego de Rojas. La había encontrado junto a su retrato familiar. No era un objeto de poder religioso para Alejandro, un hombre de ciencia. Era un objeto cargado de un significado personal profundo, el símbolo de la culpa y la penitencia que lo habían llevado hasta allí. La sacó. La plata antigua brilló débilmente en la luz de su foco. Los ojos de las estatuas parecieron entrecerrarse. La presión mental vaciló por un instante. La cruz no representaba al Dios de los españoles para la entidad. Representaba a los propios conquistadores. Era un fragmento de su enemigo, un anatema. En un acto de desesperación instintiva, Alejandro no rezó. Usó su ingenio. Presionó la cruz de plata, el símbolo del invasor, directamente sobre la mancha seca de su propia sangre en el altar. La reacción fue cataclísmica. La sangre del descendiente había sido la llave para abrir. El símbolo del conquistador original fue la llave para cerrar. Fue como mezclar dos químicos opuestos. El altar de obsidiana emitió un chillido agudo, ultrasónico, que resquebrajó el cristal de su máscara. Una ola de energía pura emanó del altar, no de luz, sino de antiluz, una oscuridad que lo absorbió todo. Las luces de las estatuas parpadearon y se apagaron. La presión en su mente se desvaneció, reemplazada por un grito colectivo de furia y dolor que se retiraba, como una marea, de vuelta a las profundidades. La corriente generada por la explosión de energía lo lanzó hacia atrás, golpeándolo contra la base de la pirámide. Con su máscara rota y el agua comenzando a filtrarse, su aire agotándose rápidamente, Alejandro supo que solo tenía una oportunidad. Impulsado por la adrenalina y el terror puro, comenzó un ascenso de emergencia desesperado hacia la lejana y prometedora superficie. Había interrumpido el ritual del despertar, pero sabía que no había ganado. Solo había pospuesto la sentencia. Alejandro rompió la superficie del lago con un grito ahogado, arrancándose el regulador y el resto de la máscara rota de la cara, jadeando el aire denso y húmedo de Atitlán como si fuera la primera vez que respiraba. La barca del equipo
Estaba a pocos metros. Mateo y Elena, mirándolo con los ojos desorbitados, lo subieron a bordo, tiritando incontrolablemente, sus labios azules, balbuceando frases incoherentes sobre ojos de piedra y la ciudad está viva. Elena inmediatamente asumió que sufría una narcosis de nitrógeno severa, una enfermedad por descompresión. «¡Nitrógeno!», gritó. «Está delirando. Tenemos que llevarlo a una cámara hiperbárica ya». Pero mientras intentaban calmarlo, el lago comenzó a cambiar. La superficie, que había estado relativamente tranquila, empezó a burbujear como si estuviera hirviendo. Una enorme área sobre la ubicación de Samabaj se agitó violentamente y un remolino lento y ominoso comenzó a formarse. Los instrumentos de la barca se volvieron locos. Las brújulas giraban sin control. El GPS perdió la señal y el sonar mostraba un abismo sin fondo donde antes había estado el lecho del lago. El mal no había sido destruido. El enfrentamiento de Alejandro con el altar no había matado a la entidad ni a sus guardianes. Solo había sido un cortocircuito, una interrupción violenta del despertar. Forzó al corazón del agua y a las almas de Samabaj a regresar a su letargo, pero a un letargo furioso, herido. La energía liberada no fue una victoria. Fue el espasmo de una bestia apuñalada que se retira a su guarida para sanar y odiar con más fuerza. La derrota de los antagonistas de esta historia, los sacerdotes y el pueblo transmutado de Samabaj, fue temporal. No perecieron. Simplemente volvieron a cerrar los ojos. Su odio, ahora avivado por el recuerdo fresco del sabor de la sangre de su enemigo. El lago se calmó tan rápido como se había agitado, dejando tras de sí una quietud neestestvennaia y un silencio que era, si cabe, más pesado que antes. La historia oficial, que se creó para encubrir el evento, fue rápida y eficiente, orquestada por figuras en la sombra como el funcionario Morales. La expedición fue cancelada de inmediato por el gobierno guatemalteco, citando actividad sísmica, subacuática, imprevista y de alto riesgo. Se emitió un informe geológico, redactado a toda prisa, que hablaba de una erupción límnica menor y declaraba la zona permanentemente inestable y prohibida para futuras exploraciones. El equipo de Alejandro fue escoltado fuera del país en menos de 24 horas. Alejandro sobrevivió, pero una parte de él se quedó en el fondo de aquel lago. El trauma fue profundo y transformador. Ya no era el académico escéptico, era un testigo. Había visto el rostro de un horror histórico y metafísico, y esa visión lo había marcado para siempre. Sus intentos de contar la verdad fueron recibidos con compasión condescendiente por sus amigos y con un rotundo ridículo por la comunidad académica. Fue diagnosticado con psicosis postraumática inducida por la descompresión. Su carrera quedó destrozada. Se convirtió en un paria, un hombre brillante consumido por una fantasía imposible. Pero él sabía que no era una fantasía. Cada vez que cerraba los ojos, veía los miles de orbes de jade y obsidiana mirándolo desde la oscuridad. Y en sus oídos, el eco del grito de furia de una ciudad entera siendo forzada a volver a dormir. El mundo estaba a salvo, por ahora. Pero Alejandro sabía que la pesadilla solo estaba en pausa. Décadas después, el lago de Atitlán seguía siendo un paraíso turístico, pero las leyendas locales habían adquirido un matiz más oscuro y urgente. La zona prohibida sobre Samabaj era respetada con un miedo religioso por los pescadores. Hablaban de una sombra fría en esa parte del lago.
un lugar donde los motores de las lanchas a veces se paraban sin motivo y donde se escuchaban susurros bajo el casco de las barcas. Los avistamientos de luces azules, pulsando en las profundidades durante las noches sin luna, se convirtieron en un lugar común, siempre desestimados por las autoridades como bioluminiscencia o reflejos. La historia del pueblo, que se ahogó para escapar de los españoles, se contaba a los niños, pero ya no como una leyenda lejana, sino como una advertencia. No molestes el sueño del lago, porque su pesadilla podría convertirse en la tuya. El eco del mal se había convertido en parte del ADN cultural de la región, una herida que nunca había cicatrizado del todo. ¿Y qué fue de Alejandro Vargas? Se retiró del mundo académico y se convirtió en un recluso, un investigador de lo paranormal para el resto del mundo. Pero en secreto, fundó una pequeña y clandestina organización, la Fundación Ixchel, nombrada en honor a la curandera que había intentado advertir a su pueblo. Con los restos de su fortuna personal, reunió a un pequeño grupo de historiadores, antropólogos y científicos de mente abierta, personas que habían tenido sus propios roces con lo inexplicable. Su misión: vigilar, vigilar Atitlán y otros lugares del mundo donde la historia había dejado heridas infectadas, lugares donde pactos antiguos y horrores olvidados podían estar a punto de despertar. Antes de su muerte, Alejandro compiló toda su investigación: el diario del fraile, las entrevistas, los datos del sonar, sus propias y febriles notas sobre la confrontación, en un archivo digital fuertemente encriptado. Lo llamó el Códice Vargas. Dejó instrucciones para que se liberara automáticamente en Internet si los sensores sísmicos y de temperatura que su fundación había plantado en secreto alrededor del lago de Atitlán detectaban un patrón de energía específico, el patrón del despertar. Era su legado, una botella lanzada al océano digital para las generaciones futuras, una advertencia final de un hombre que había mirado al abismo y al que el abismo le había devuelto la mirada. Pero la sombra persistente del mal nunca depende de un solo hombre. En los archivos de la conquista se menciona que un pequeño grupo de familias de Samabaj, leales a Ixquiac, no se encontraban en la isla el día de la gran inmersión. Estaban en una misión comercial en la costa. Nunca regresaron. Se asimilaron, ocultando su origen. Sus descendientes viven hoy, esparcidos por el mundo, llevando en su sangre el conocimiento del pacto y, en una caja familiar, heredada de generación en generación, una copia del ritual para completar el despertar. Una copia que no requiere la sangre de un conquistador, sino un sacrificio diferente y mucho más terrible, imposible. La amenaza no ha desaparecido, no fue derrotada, solo fue pospuesta, y ahora mismo la codicia moderna, la descendencia olvidada y las perforadoras de acero están golpeando la puerta de una tumba que nunca debió ser molestada. Los ojos de piedra están a punto de abrirse de nuevo, y esta vez puede que no haya nadie que pueda cerrarlos. Si esta historia te ha helado la sangre y te ha hecho mirar con recelo cualquier masa de agua profunda, compártela. Dale like para que el algoritmo no entierre este secreto como lo hicieron con Samabaj. Y sobre todo, no olvides suscribirte y activar esa campana, porque los secretos más oscuros de nuestra historia aún esperan ser revelados, y el próximo que desenterremos podría estar ocurriendo ahora mismo, justo bajo nuestros pies. Nos vemos en el próximo vídeo.
el próximo vídeo, el próximo vídeo.